Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de las 4 claves de la semana, que ahora termina la tradicional cita de todos los sábados del año, con festivos o sin ellos, con vacaciones o sin ellas. Todos los sábados ya saben que tenemos esta cita donde analizamos el mercado en el plazo de un poquito más de una hora desde todos los ángulos. Clave número 1 técnica, clave número 2 fundamental, clave número 3 cuantitativa o de fontanería del mercado, que la mayoría de las veces es la más importante, y clave número 4 la de varios. Empezamos a grabar hoy sábado 17 de mayo del 2025 a las 9:15 de la mañana hora española, 3:15 de la madrugada hora de Nueva York. Espero que hayan tenido una buena semana. Creo que todos los que nos escuchan, por ejemplo, desde Madrid, habrán tenido puentes. Parece que andaba el puente de San Isidro por allí. No estoy muy seguro si ha sido ya o está a punto de ser. Ya me disculparán, pero estoy un poco despistado y más centrado ya en las fiestas de aquí. Pues lo dicho, que espero que estén teniendo un buen mes de mayo, una buena semana en esta primavera que ya tenemos de pleno, ¿no? Aquí en las altitudes en las que me encuentro, les recuerdo que vivo a unos 1300 metros de altitud más o menos, en la zona que se llama de los Prealpes, del cantón de Vaud. Pues aquí tenemos muy marcadas las 4 estaciones. Hay mucha diferencia entre la primavera, verano, otoño, invierno. Estamos en una primavera, pero qué gusto da la primavera aquí, porque en mi tierra alicantina, por ejemplo, pues ya te metías en estas fechas y hacía calor, ya empezaba con el calor, el aire acondicionado. Aquí nada, lo que llevamos de mes de mayo, pues con decirles que sigo durmiendo con la calefacción puesta, pues yo creo que ya está todo dicho, ¿no? Muy suaves las temperaturas ahora en primavera, las noches 3 grados, 4 grados, una cosa así. Y claro, como ya puedo abrir las ventanas para ventilar, porque por fin tengo las mosquiteras y por fin tengo las persianas. Solo me ha costado un año de lucha que me pusieran las dichosas mosquiteras y las dichosas persianas, pero ayer a las 3 de la tarde, después de 3 días de lucha, consiguieron ponerlas todas. Por fin, cuando terminaron los obreros dijeron, bueno, hemos tardado, pero al final estamos contentos, ha sido difícil, es una casa antigua y cuesta ponerlas, las han tenido que hacer a medida, son ventanas pues de casa antigua, esta casa tiene muchos años, como ya he comentado muchas veces, y ha costado, tienen que hacerlas a medida, las ventanas tienen unas formas un poco raras, ¿no? Lo hemos conseguido, ya tenemos las persianas. Así que quedan algunas cosas que arreglar, pero lo más gordo pues ya está. Inmediatamente, claro, hemos conseguido tapar el sol que daba y se ponía esto como un horno y la casa ahora está fresquita. Y ya digo, pues estamos durmiendo otra vez con las calefacciones puestas por las noches. Está, pero que muy bien. Una temperatura muy agradable, muy bien. Y aquí pues seguimos con esta vida campestre tan diferente de la que llevaba en la ciudad. Y, por ejemplo, esta semana pues hemos tenido una cosa un tanto impactante. Estaba trabajando en el despacho y oí un poco de ruido de las gallinas que tiene mi vecino. Tiene un gallinero con unas 20 y tantas gallinas. Y me asomo a la ventana y me veo a un zorro que había conseguido saltar la valla de protección que tienen las gallinas, que no es pequeña, es bastante alta. Encontró algún hueco para meterse por algún sitio. Y estaba el zorro pues intentando cazar las gallinas. Como había un familiar que estaba por aquí cerca también, se bajó corriendo a plantarle cara al zorro valientemente para defender a las gallinas. La verdad es que fue un acto bastante heroico. Y mientras pues llamamos al vecino que estaba en el trabajo y bueno pues vino alguien de su familia, su señora, salió también para intentar espantar al zorro. En fin, con todo esto se consiguió que solo matara una gallina. Si no llegamos a dar la voz de alarma, pues habría podido ser una escabechina auténtica, que estaban las gallinas absolutamente indefensas con el zorro dentro. Y bueno, pues la vida del campo tiene estas cosas. Luego, 2 días después,
pues vi desde la ventana al zorro, nos vimos también toda la familia al zorro, con 3 crías. Muy cerca tienen la guarida o como se llame, donde se metan los zorros, o la zorrera, o no sé cómo se llamará eso, muy cerca de la casa y va con 3 crías. Así que andaba buscando en el supermercado, en el supermercado gratuito del vecino para comprar alguna gallina para darle de comer. En fin, ya ven, así son las cosas en el campo, ¿no? Es muy diferente a la vida que llevamos en la ciudad y me gusta. Bueno, no me gusta el pobre zorro que se coman las pobres gallinas, pero en fin, es una vida diferente, es muy, muy agradable, muy, no sé, me llena mucho más. Por lo demás, la parte canina de la familia, pues sufriendo con ella, va mejor, está yendo a una fisioterapeuta que es la que se está encargando de la rehabilitación física. Dice que se va recuperando de lo que tuvo, que se acerca mucho a un ictus, como ya comenté, que ya tiene sensibilidad en las patas de atrás, ya le pinchas y salta, que llegó a estar insensible completamente. Y bueno, pues está trabajando para ver si puede recuperar la movilidad. Y ahí estamos. Lo que pasa es que el pobre, pues claro, está todo el día ahí que no se puede mover y pues da un poco el tostón, pero ¿qué vamos a hacer? Parece que va mejorando poco a poco, afortunadamente, pero no sé, tampoco lanzo las campanas al vuelo porque es un poco delicado el asunto con él, ¿no? No te puedes fiar mucho. Los demás, toda la parte humana, pues con nuestros achaquillos habituales, pero bien, no parece que haya muchos problemas, sobre todo mi señora con ese problema de infecciones que tenía al por mayor. Aquí, desde que tuvo nada más llegar el ataque ese del herpes zóster y un resfriado, pues el resto de los meses todo tranquilo, tocamos madera y se nota pues el vivir en el campo, con menos contacto de gente, vida muy sana, aire muy sano, agua muy sana, el agua es agua mineral, la que sale del grifo. Yo ya he dejado de comprar agua embotellada, toda la vida había comprado agua embotellada, me daba asco un poco el agua de donde vivía, pero aquí no, aquí parece que sea agua mineral, la que sale del grifo. De hecho sale de un manantial que estará como a 100 metros montaña arriba de donde estamos, o sea que más pura no puede ser. En cuanto a series, esta semana he estado viendo capítulos sueltos de series que llevaba atrasadas y viendo algunos capítulos de Boss. Voy ya por la temporada, estoy terminando la 4. Me sigue gustando mucho. Y para este fin de semana tengo seleccionada una serie, la voy a seguir compatibilizando con Boss, que parece que tiene buena pinta, con Coronado, que se llama Legado. Está en Netflix. A ver si me la veo entera este fin de semana, porque ya digo, tiene bastante buena pinta, para relajarse un poco de tanto trabajo cotidiano. Un poquito de propaganda antes de empezar. 2 cuestiones importantes en Intefi Escuela de Negocios. El día 22, es decir, el jueves de la semana que viene, es un día flash, de oferta flash en Intefi. Estas ofertas flash, como mucho, aparecen 2 veces al año, cada bastantes meses, ya no habrá ninguna hasta dentro de bastantes meses. Y durante las 24 horas del día 22 de mayo, que es el jueves que viene, se podrá aprovechar para tener un descuento de hasta el 50%, en los programas de la escuela, que como saben son muchos. El jueves día 22. Y también recordar que la semana que viene pues empieza el programa para convertirse en asesor financiero certificado por EFPA, reconocido por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El programa lo que va a hacer es preparar para poder aprobar el examen oficial que está reconocido por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Es un título oficial y bueno, pues ya tenemos mucha experiencia al respecto. Ya saben que yo personalmente pues he dado muchas ediciones de otro programa que hacíamos, no de EFPA, de otro que teníamos para preparar para asesores, con un porcentaje de aprobados en los alumnos pues bastante alto, afortunadamente. Después de mucho trabajo, pues yo creo que los alumnos han trabajado muy bien. Bueno, pues ahora se va a hacer este otro programa con EFPA. Yo daré algunas clases magistrales y el programa estará dado por un profesional de primer nivel. Tiene muchísima experiencia y yo creo que va a salir bastante bien. Pinchen aquí y tienen todos los datos y toda la información. También recordarles que si entran en gloversia.com pues pueden acceder a todas las actividades de nuestra EAF, se pueden suscribir a la newsletter porque además de actividades y estrategias financieras con las que asesoramos a determinadas instituciones,
con esas instituciones son con las que se pueden relacionar ustedes. Pues también hacemos cosas inmobiliarias, de corporate, y todo eso se anuncia en la newsletter. Tenemos un montón de productos, entre otras cosas podríamos destacar la SICAD Multimercados, con dos estrategias de futuro sobre el SP500, una muy corto plazo, otra no tan corto plazo, más algo de opciones metido ahí, una mezcla bastante interesante y bastante novedosa. Tenemos a Gloversia Dinámica, que lleva ya 3 años con unas rentabilidades muy estables y muy bien. O por ejemplo, pues también podríamos hablar de Gloversia Futuros, una estrategia que llevo yo personalmente con futuros, que ha aguantado pues todo el gran drawdown sin despeinarse, con un pequeño drawdown, creo que ha mostrado que ha resistido muy bien, y ahora pues se está uniendo al carro de los movimientos al alza. En fin, hay muchas cosas aquí interesantes para dar un vistazo y ver si hay alguna cosa que les interese. Recuerden que resultados pasados no presuponen resultados futuros. También se me ha olvidado comentar esta cartera que tenemos aquí, la de fondos indexados, conservadora, equilibrada, agresiva, tiene 3 modalidades. El año pasado fue muy bien, el mercado estuvo tranquilo, es una cartera semipasiva, y este año pues ha pasado bien los drawdown igualmente, no llegó nunca a perder lo mismo que el mercado, y ahora pues está ya este mes está teniendo resultados bastante buenos, y en el año pues ya está en positivo. Y nos vamos volando al mercado, un mercado que estaba muy de cara, pero ya no estoy tan seguro de cómo de cara está. Vamos a razonar todo esto porque han pasado cosas en el último día, precisamente el viernes, que merecen toda nuestra atención. Para empezar, teníamos muy buenas noticias el lunes. No me cansé de repetirlo en los vídeos de diario, que el acuerdo o el preacuerdo comercial que se llegó entre China y Estados Unidos era tremendamente positivo para los mercados, tremendamente alcista, muchísimo, porque sorprendió a todo el mundo, no se esperaba una rebaja de aranceles tan potente así a las primeras de cambio, la primera reunión de Ginebra, aquí en Suiza. Y esto pues no es que lo diga yo, lo dice por ejemplo mi compañero JJ Montoya en su análisis cuantitativo de la semana, cuando traduce a Charlie McElligott. Tiene mucho mérito lo que hace JJ, ¿eh? No es fácil traducir a McElligott, lo digo por experiencia, que antes de que empezara a traducirlo él, ya saben que lo estuve haciendo yo durante algunos años, y madre mía lo que cuesta usar un inglés espesito este hombre, es que ni con los traductores oficiales te sale fácil la traducción. Bueno, pues como ven, McElligott está de acuerdo conmigo. El acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, con una reducción de aranceles por 90 días, sorprendió al alza. Sorprendió claramente. Este paper está hecho antes de las cosas que pasaron ayer, que me han dejado mosca y que ahora explicaremos. Bueno, pues esto desactivó totalmente, al menos por ahora, los temores a una recesión provocada por la guerra comercial. Durante la semana hemos tenido 100.000 rebajas de bancos importantes de sus previsiones de recesión. 100.000. Y 100.000 subidas de mejora en el crecimiento del Producto Interior Bruto de Estados Unidos. Esto fue un antes y un después, ¿no? Y es que claro, no es para menos, ¿no? Observen en este gráfico que va reflejando los aranceles que han ido teniendo entre Estados Unidos y China a lo largo del tiempo. Bueno, pues desde la anterior guerra comercial se habían estabilizado en la zona del 20%, más o menos, fluctuantes. Sería la línea roja en la que se tienen que fijar, esa es la de China, la de Estados Unidos es la azul. Y luego pues vino esta barbaridad, que se fueron los aranceles en sucesivas fases, arriba, se habían ido pues cerca del 150%, y ahora, pues ya saben, se bajaron al 30%. El mercado no esperaba que se bajaran tan rápido, y les pilló por sorpresa, y de ahí todas estas reacciones muy positivas. Muy positivas. Es evidente que esto es temporal, que aún pueden pasar muchas cosas, pero durante toda la semana se ha seguido viendo un tono, tanto por parte de Estados Unidos como por parte de los chinos, pues bastante positivo. Por lo tanto, pues no parece. Estos son aranceles más altos de los que había.
es un 10% más de lo que había. Esto tiene consecuencias macroeconómicas, pero por lo menos son unos aranceles que están a un nivel que desbloquean el comercio entre Estados Unidos y China, porque hasta ahora es que se había congelado por completo y en este momento pues se está volviendo a reactivar. Todos los partes de barcos previstos que van hacia Estados Unidos desde China y demás pues están otra vez aumentando claramente. Ya comentábamos que incluso este evento, el de China, que además se vio apoyado durante la semana con el dato macro más importante, salvo el de ayer viernes, pero lo de ayer viernes lo dejamos ahora para continuación. Salió apoyado con el dato macro más importante de la semana, que fue el dato de IPC, un dato de IPC donde no se vio una clara repercusión de los aranceles en la inflación, al menos por el momento. Sí que se ve la repercusión en otros sitios, pero no ahí. Y esto tranquilizó mucho los ánimos. Digo que sí que se ve en otros sitios porque, por ejemplo, Walmart fue otra de las claves de la semana. Como saben, es la cadena comercial más importante de Estados Unidos, con mucha diferencia. Están por todos los sitios en el país. Pues dijo que iban a tener que subir los precios como consecuencia de los aranceles. Por ahí se vio que sí que están afectando. También se vio por otro sitio. Se vio en el índice de precios a la producción. El índice de precios a la producción bajó mucho y esto se consideró muy positivamente porque, bueno, no deja de ser una medida de inflación que ha bajado mucho. Además, ya saben que el PCE, que es la medida de inflación que más le importa a la Reserva Federal, se obtiene sacando partidas del IPC y sacando partidas del índice de precios a la producción. Pues salió muy bajo, menos 0,5% cuando se esperaba una ligera subida. Pero el dato tenía una segunda lectura no tan buena. Lo que está pasando ahí, esa bajada de precios de producción, viene porque muchos proveedores se están comiendo lo de los aranceles y no lo están pudiendo repercutir. Bueno, habría que explicarlo esto más detenidamente, pero para no enrollarme mucho, ahí sí que se está viendo la huella de los aranceles. De gente, de empresas que se están comiendo su margen porque no se atreven aún a repercutir el incremento de costes que están conllevando los aranceles más altos. Pero bueno, de momento todo estaba muy de cara y el mercado pues lo agradeció. Y yo ya dije el lunes que era un evento, retomo lo que estaba diciendo antes, que tenía la fuerza de catalizador suficiente como para incluso romper las medias de 200. Porque esto es absolutamente clave desde el punto de vista técnico, este tema de las medias de 200. Digo las medias porque estoy hablando del SP500 Spot y también del futuro. Y también del Nasdaq. Entonces, las medias. Empezamos por el Nasdaq, que es el último que hemos citado. Bueno, pues el Nasdaq superó la media de 200 con demasiada facilidad. Estos niveles siempre cuesta más y siempre generan más lucha, pero lo pasó con bastante facilidad la media de 200. Este es el futuro del Nasdaq 100. Sí, no obstante, cuando sube, si tiene que atravesar con más facilidad una media 200, es más fácil cuando sube que cuando baja, ¿no? Cuando baja le cuesta más. Pero no descartemos que aún falte el pullback hasta la media de 200, ¿eh? Para consolidar un nivel como estos y volver a acercarse a los máximos históricos, cosa que se puede conseguir, pues técnicamente hablando sería mucho más firme que hiciera un pullback hasta la media de 200 otra vez. Estaríamos hablando de una caída tampoco demasiado, 3,5%, para luego ya tomar impulso. Si rompe máximos, ahí te confirma la señal. De momento la está pasando, es lo único que tenemos, la única información que tenemos. Y esto es gracias a lo de China, ¿eh? No lo duden, porque esto, Nasdaq le pesa mucho los 7 magníficos y los 7 magníficos han estado enhorabuena con la noticia. Porque ellos tienen unos intereses en China enormes y especialmente les favorece este acuerdo mucho más importante de lo que nos pensábamos, aunque sea temporal. En el SPX, el SP500 Spot, tenemos las mismas que en el Nasdaq. No sé, se ha pasado con demasiada facilidad. La media de 200 no se puede excluir, pues alguna corrección que le llevara a la media de 200, un 3,1, una cosa así,
que le llevara a la media de 200, el pullback típico o no. No sabemos. De momento, si no retrocede, podría irse a máximos históricos. Pero puede ser que retroceda por todas las cosas que pasaron ayer, que tenemos que ver con un poquito más de calma. Y el futuro, que a fin de cuentas estos son índices, pero el futuro donde te juegas las perras, este lo tiene menos claro. Ha estado 3 días luchando por pasar la media de 200. Ayer parecía que la pasaba, pero esto es sin el nocturno. Ya saben que yo tengo la manía de quitarlo. Si les pongo el nocturno... Bueno, no sé qué pasa que no me hace caso. Algo se me ha atascado por ahí. Miren el precio de cierre de ayer. O sea, el precio de cierre no. El precio en el nocturno. En la hora esa que cotiza hasta las 11 de la noche, de 10 a 11 de la noche, hora española, cuando lo cierran. Ahí bajó a 5.947. Voy a ver si lo pongo en 5 minutos y sí que lo vemos claro. Aquí sí que se ve. Miren, esto es lo que me preocupa. Una vez que cerró muy bien, camino de rupturas y de todo, pero fíjense cómo terminó la fiesta. En el horario nocturno tuvimos una caída desde máximos a mínimos del 0,65%. Poca cosa, pero hay mucha miga detrás de esa caída. Sigamos con Makeligo. Dice, el repunte del mercado está desmontando rápidamente la visión pesimista que dominaba hasta ahora. Ya no se piensa que vaya a haber esta inflación. Yo creo que eso es mucho pensar. Ayer mismo Bostic de la Reserva Federal hablaba de que el Producto Interior Bruto de Estados Unidos de este año podría moverse entre el 0,5 y el 1%. Eso es compatible con la estanflación. La estanflación no significa recesión y una inflación por las nubes. También hay posturas más moderadas que se pueden llamar estanflación. Un crecimiento débil y una inflación tensa ya podría ser estanflación. También se eliminan ya las posibilidades de recesión. Es cierto que los datos de PMI y ISM, que son los más finos, los que más se ciñen al ciclo, de momento no están dando ni de lejos recesión, están dando crecimiento débil, tal y como reconoció la Reserva Federal. Crecimiento débil, pero no recesión, no se ve, que no se ve por ningún sitio. Y tampoco aterrizajes forzosos. Bueno, pues muchos traders macro defensivos están teniendo problemas porque les pillan en el dólar, el oro está cayendo, el petróleo se dispara, las tasas de interés ajustan al alza. Bueno, petróleo, bueno, se dispara, no sé yo lo que se está disparando el petróleo. El petróleo anda muy débil en los últimos tiempos, con algún rebote, pero sigue estando muy débil. Las tecnologías grandes y las acciones cíclicas están liderando con fuerza el rally, mientras que la volatilidad cae. Es muy destacable que el VIX durante la semana se ha ido por debajo de 20, que ya saben que es el nivel que te marca bolsa volátil o no. Se ha ido a 17,21. Esto es una maravilla. Ya no estamos en una bolsa volátil, que ya se agradece, ¿eh? Se agradece porque, madre mía, la que hemos tenido. Por lo tanto, el VIX, pues muy bien. La clave está, como dice Makeligot, en que la mayoría del mercado no tiene exposición a subidas fuertes del mercado. Y esto se ve en que hay pocos call out the money, es decir, fuera de dinero. Entonces, si el mercado sigue subiendo, podrían verse obligados a cubrir posiciones porque muchos vendieron call para generar ingresos y alimentarían aún más la subida. Los fondos de control de volatilidad también han estado comprando, ya que la volatilidad realizada ha bajado. Recuerden que volatilidad realizada o histórica es la real y volatilidad implícita, que es lo que refleja el VIX, son las expectativas sobre la volatilidad. Las implícitas cotizan y pueden ser fluctuantes. La realizada o histórica solo es una porque se calcula con una fórmula fija. Los fondos de control de volatilidad han comprado en la última semana casi 35.000 millones de dólares, recuperando parte del terreno perdido, ¿no? Bueno, pues todo esto está muy bien y tal, todo estupendo, pero ahora vienen las pegas, dice Makeligot. No todo está tan claro. Con los mercados subiendo fuerte, existe el riesgo de que Trump vuelva a endurecer su discurso justo
cuando se acerquen las fechas clave de julio y agosto. Esto podría dar marcha atrás al alivio actual si los aranceles vuelven a subir. Bueno, pues palabras proféticas de McElligott, porque ayer tuvimos otra vez noticias de Trump. El mercado hizo un caso relativo, pero a mí no me parece que sea para hacer un caso relativo. Me parece muy importante. Vamos a terminar de ver el paper de McElligott con las posiciones de los CTAs. En concreto nos centramos en las posiciones del SP500. Como vemos están largos, no del total de la posición que podrían tener, pero están largos de aproximadamente un 41% del total de su posición. Y el siguiente punto de compra está bastante alto. Ya hemos pasado uno de los puntos de compra, razón por la cual están ahora largos, pero el siguiente punto está en 6.044. Por encima sería ya un despiporre de compras por parte de los CTAs, hay que estar atentos, tomen buena nota. Y por debajo, si se pusieran las cosas feas, el punto de venta en el que volverían a cerrar los largos y empezarían a pasar a cortos está lejos, pero siempre hay que tenerlo en la cabeza, estaría en 5.418,60. Vuelvo a recordar esto que dice McElligott, no todo está tan claro, con los mercados subiendo fuerte existe el riesgo de que Trump vuelva a endurecer su discurso. Pues efectivamente. Miren, por ejemplo, lo que pone El Economista en su portada de hoy, este artículo del Economista que dice: Trump amenaza con romper la tregua comercial en 2 semanas por falta de personal para negociar con todos los países. A mí esto me parece muy relevante y muy poco favorable para el mercado. Esto es otra sorpresa que no nos esperábamos nadie. Y vemos un par de párrafos del texto. Dice: el presidente Donald Trump ha anunciado desde Emiratos Árabes que activará los aranceles anunciados en el Día de la Liberación en las próximas 2 o 3 semanas ante la imposibilidad de negociar con todos los países a la vez por falta de personal. ¿Cómo que...? Estamos hablando de la primera potencia del mundo, no tiene personal para negociar con todos los países del mundo a la vez. Esto es un poco sorprendente, nadie se lo esperaba, y dice que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el secretario de Comercio, Howard Lutnick, van a enviar cartas que esencialmente les dirán a las personas cuánto tendrán que pagar para hacer negocios en Estados Unidos sin dar muchos detalles más. Esto es muy preocupante. Porque a ver si nos aclaramos. Se suponía que estábamos en una tregua de 90 días y nos acabamos de desayunar. Pues eso me sorprende que el mercado no le diera ayer la importancia debida y se quedara tan fresco cuando salió esta noticia. Pero ahora resulta que se va a saltar la tregua de 90 días Estados Unidos y va a imponer aranceles otra vez a países porque no le da tiempo a negociar. ¿Eso qué quiere decir exactamente? Claro, estábamos muy contentos por el tema de China, pero este tipo de noticias te hacen pensar. Al final, después de un mes de dar el plazo de tregua y demás, mes y medio, solo se ha conseguido un acuerdo con un país, con el Reino Unido. ¿Y qué acuerdo? Ya lo comentamos la semana pasada. Bajada de pantalones de Reino Unido absoluta. Ellos bajan sus aranceles a menos de la mitad, Estados Unidos lo sube triple. Pero es el único país con el que se ha llegado a un acuerdo. Me imagino que alguno otro más habrá por ahí cercano. Parece que precisamente Suiza, aquí donde vivo, va a llegar a otro acuerdo. Puede que haya alguno más. Pero esto parece que se les está trancando. Y ahora dicen que van a mandar las cartas. En las cartas no se sabe si se va a respetar la lista esa famosa. La lista esa es demoledora. Ya vieron el desplome que tuvo, les recuerdo el desplome que tuvo el mercado en abril con esa lista. Que hemos tenido un desplome. Lo que pasa es que, claro, como se ha recuperado tan rápido, pero la recuperación que hemos tenido, o sea, esta recuperación, toda esta subida que hemos tenido aquí, ha sido la recuperación más rápida después de una caída de más del 20%, como tuvimos, sobre todo acelerada cuando sacó la lista esa famosa. Nunca habíamos tenido una recuperación tan rápida de una caída tan importante desde 1982. Pero les recuerdo el batacazo que se dio el mercado cuando apareció en público con la tabla esa gigante ahí donde salían unos aranceles absolutamente absurdos y surrealistas para un montón de países.
que nadie entendía muy bien de dónde habían salido hasta que luego ya se vio que estaba relacionado con el déficit comercial y demás. ¿Vamos a volver a esa lista? No sé, digo yo, si vamos a volver a esa lista, le recuerdo esto, ¿eh? Le recuerdo este tramo. ¿O vamos a volver a otra lista atenuada? Pues le sigo recordando esto. Al final, todo está bien, lo de China fue muy importante, pero si vamos a volver a las andadas, hombre, vamos a dar un cierto voto de optimismo pensando que si el gobierno de Estados Unidos se dio cuenta de que le bastaba con algo tan sencillo como cambiar el tono del discurso, como ser algo más moderado con los aranceles, como hablar de acuerdos, como llegar a un acuerdo con China para provocar esta reacción, porque esta reacción no vino por un milagro de un santo. Esta reacción vino porque el gobierno de Estados Unidos cambió de tercio. Habían generado una crisis de confianza con la forma de transmitir su política económica, como dijimos hasta la saciedad, pero como dije hasta la saciedad, no íbamos a ningún apocalipsis. Era imposible porque cuando un apocalipsis se puede evitar, se evita siempre, no se deja que llegue el apocalipsis. Eso es absurdo, eso es del género tonto. Y en Estados Unidos ni en ningún sitio hay tontos, todo lo contrario. Ahí está el secretario del Tesoro Besen, que sabe latín de los mercados. Entonces, el gobierno de Estados Unidos se dio cuenta y evitó. Esto no era la pandemia, esto no era la quiebra de Lehman, esto era una cosa totalmente evitable. Esta crisis de confianza se podía arreglar muy rápido. Y lo arreglaron. Entonces, hombre, supongo que no vamos a volver a las andadas. Pero claro, tampoco se puede descartar algún latigazo. Pero esto a mí me preocupa. Ya estamos otra vez con el tema de los aranceles. ¿Qué significa? Estamos otra vez con incertidumbre. Ahora había una certidumbre, estaba todo claro, se estaba negociando, había unos plazos, pero ya hemos vuelto a cambiar. Hemos vuelto al mismo problema que se tuvo y que generó la crisis de confianza. El no tener una regla fija, el andar cambiando, el andar modificando la opinión de la política económica cada poco tiempo. Pues nada, pues habrá que ver, en esas cartas que pone habló de 2 o 3 semanas. ¿Cuál es la idea? Si va a poner el arancel mínimo, por ejemplo, del 10% sería una cosa, si va a volver a la lista anterior sería otra. Cualquier caso, ya ven que los aranceles están ahí, que son altos y que sus consecuencias macroeconómicas son difíciles de prever. Y tengamos en cuenta que se habla mucho de lo que va a pasar, pero se está hablando sin saber. Por eso yo me callo y no digo qué puede pasar, qué consecuencias macroeconómicas pueden tener los aranceles. Por la sencilla razón de que no tengo ni idea, ni yo ni nadie. Porque no había habido aranceles tan altos desde los años 30. Y la economía de los años 30 de Estados Unidos con la actual se parece lo mismo que un pulpo o un botijo. Es decir, absolutamente nada. Y ni el que asó la manteca se cree ni una sola de las previsiones, porque nadie tiene ni idea de lo que puede pasar. Esto va a ser un poco prueba-error. Prueba, error-prueba, ¿no? Prueba-error, corrección. Esto es lo que está pasando. Vamos a ver, ¿eh? Pero este cambio de opinión de ayer a mí me dejó patidifuso. Mercado yo creo que estaba, que entre sí el fin de semana, que estaba subiendo, no tenía ganas de líos, pero la noticia es muy preocupante. O sea, ya no hay plazo de 90 días, ¿ahora qué va a pasar? Les recuerdo lo que dije el domingo pasado. Al final, los pequeños países, vale, está muy bien, pero la mayoría del comercio exterior de Estados Unidos está concentrado en 4 sitios. Canadá, y por este orden además de importancia, México, Canadá, la Unión Europea y China. China es la mitad que la Unión Europea o la mitad que Canadá o la mitad que México, pero entre los 4 podemos estar hablando aproximadamente 45, cerca del 60% del comercio exterior de Estados Unidos. Ahí es donde, ¿qué es lo que va a hacer con China? ¿Con China va a respetar eso del 30%? Parece que sí. ¿Qué va a pasar con Canadá, con México, con la Unión Europea? Sobre todo nos tenemos que centrar en eso. ¿Que no lleguen a un acuerdo con Vietnam? Pues hombre, pues sí, todo es importante, pero la verdad, pues bien. Que no lleguen a un acuerdo con, pues no sé, con el Vaticano o con San Marino, no, con eso creo que no están negociando. Pero esas 4 áreas, la Unión Europea no es un país, es un área, es una zona, todo eso es absolutamente fundamental. Esto no me gusta,
ya no está la cosa tan clara. Pero es que hay más. En esa bajada que hemos visto en los 5 minutos hay que incorporar otra noticia que apareció, y esta sí que le afectó al mercado, más que esa de que no hay tiempo para negociar. Realmente, insisto, sorprendente. La primera potencia mundial tiene tiempo para negociar con quien sea y cuando sea. Es cuestión, no hace falta que Besen vaya a negociar a Vietnam o que Besen vaya a negociar a Malasia. Se pueden repartir, ¿no? Y según la importancia del país, pues pueden ir unos u otros. No sé, esto que viene ahora, pero es lo que hay. Lo que salió ayer por la tarde es que Moody's rebajaba el rating de la deuda de Estados Unidos de AAA, es decir, de triple A, que es la máxima calificación posible, hasta AA1. Hombre, visto así, muy bueno no es, pero ¿cuál es el problema? Que Moody's era la última compañía de rating de las importantes que le estaba dando AAA a Estados Unidos. Y esto tiene pues una cuestión psicológica, que con esta pérdida de la AAA de Moody's, pues Estados Unidos se da por hecho que ha perdido la máxima calificación ya de forma definitiva. Está buscando la página web de Moody's y he traducido con el traductor del Google las razones que esgrimen. Como ven, pues pone que Moody's rebaja la calificación de AAA a AA1 y cambia la perspectiva a estable desde negativa. Dice que refleja el aumento durante más de una década en los índices de deuda pública y pago de intereses a niveles que son significativamente más altos que los de los soberanos con calificaciones similares. Sinceramente, Estados Unidos se ha llevado el premio que merece. Tiene demasiada deuda. Diferentes administraciones han ido acumulando mucha deuda, especialmente la última, la de Biden, y eso ha sido ya el despiporre total, y con esa deuda a esos niveles, pues Estados Unidos tiene lo que tiene que tener. Es que es mucha deuda, 37 billones de dólares. Dice que las sucesivas administraciones y el Congreso de Estados Unidos no han logrado ponerse de acuerdo sobre medidas para revertir la tendencia de grandes déficits fiscales anuales y crecientes costos de intereses. Y añade, no creemos que las actuales propuestas fiscales que se están examinando, es decir, las de esta administración, sean el resultado de reducciones significativas de varios años en el gasto obligatorio de los déficits. Muy al contrario, en la próxima década esperan mayores déficits aún a medida que aumente el gasto en prestaciones sociales, mientras que los ingresos públicos se mantendrán prácticamente planos. A su vez, los déficits fiscales persistentes, esto es muy importante, los déficits fiscales persistentes y grandes aumentarán la deuda del gobierno y la carga de intereses. Es probable que el desempeño fiscal de Estados Unidos se deteriore en relación con su propio pasado y en comparación con otros soberanos de alta calificación. Esto es muy problemático también y no me gusta nada. Porque si hay un punto débil en esta subida que han tenido las bolsas, ese punto débil ha venido por los bonos. Los bonos han estado enseñando la patita de me voy a poner muy nervioso, de me voy a poner muy nervioso, de me voy a poner muy nervioso, durante todo este periodo. Vean, por ejemplo, la rentabilidad del bono americano 30 años, cómo ha estado tonteando ya muy cerca del 5%. Ha llegado durante la semana al 4,967%. Cuidado. Cuidado. Trump reaccionó, cambió de sesgo y le dio la vuelta al mercado aquí, cuando estaba en el 4,93 o por ahí. Ya estaba más alto. Esto ha sido una constante durante toda la semana. Todo el mundo decía, uy, 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 estamos muy fuertes en bolsa, pero los bonos se están poniendo nerviosos y el put de Trump, el put de Powell y el put de todo el mundo está en los bonos, porque los bonos no son como la bolsa. La bolsa puede bajar o subir mucho y, bueno, relativamente con efectos semi amortiguados, pero los bonos no. Los bonos, si suben mucho las rentabilidades, hacen mucho daño y rompen cosas. Y la administración actual necesita tipos de interés más bajos, la Reserva Federal no está dispuesta a darlos por el temor a los efectos inflacionistas de los aranceles, y esto se está convirtiendo en una trampa. Claro, si ahora te sale con que Moody's te quita lo de AAA, pues blanco y en botella, ¿no? Esto a los bonos muy bien no le va a sentar. Evidentísimamente, ¿verdad?
Miren cómo se tomó el futuro del bono americano a 10 años el cambio de rating de Moody's, ¿no? Al final de la sesión, el nocturno, tuvo una caída también. Esto ya veremos a cómo abren las rentabilidades el lunes. A ver, ¿es una tragedia esto que ha hecho Moody's? No, no hay que exagerar. Tampoco es una cosa tan así, ¿no? Tan catastrófica, pero muy bueno no es. En un momento donde los bonos están muy nerviosetes. ¿Y por qué están los bonos tan nerviosos? Pues esto puede ser una de las claves más importantes de la semana. El problema de los bonos es muy peliagudo. Por un lado, los bonos están empeorando en rentabilidades, pues porque las expectativas de bajadas de tipos de interés después de ese acuerdo comercial con China, pues descendieron, porque se suponía que había menos temores de recesión. Evidentemente, pues esto elimina posibilidades de que puedan bajar los tipos y a los bonos no les sentó bien. Pero el problema de fondo no viene por ahí. El problema de fondo viene, pues en que, como hemos comentado muchas veces, el gobierno de Estados Unidos se encuentra con un dilema terrible al tener que negociar o renegociar una cantidad enorme de deuda que se emitió en el año 2020 y en el año 2021 a raíz del COVID, para tomar medidas económicas y rescates y todo ese tipo de cosas. Toda esa deuda se emitió a tipos cero y ahora hay que renegociarla a tipos por las nubes. Miren dónde están los tipos. Por eso Trump repite tantas veces que necesita que bajen los tipos de interés. Porque hay que renegociar toda esa deuda y es una barbaridad. Es un tercio de toda la deuda que tiene Estados Unidos en marcha. Es un montón de billones de dólares. Y todo eso hay que refinanciarlo. ¿Y saben cuál es el problema? Ya no es solo que los tipos de interés estén muy altos y el coste que va a tener para el Estado renegociar toda esa deuda, que va a ser enorme. Fíjense cómo de enorme. Dice Moody's en su informe que es posible que los pagos de intereses federales absorban alrededor del 30% de todos los ingresos en el 2035, como esto siga así. Cuando en el 2024 solo era el 18% y en la época del COVID solo era el 9%. Esto es una barbaridad. Que el pago de esa deuda se va a llevar relativamente pronto el 30% de todos los ingresos que tienen. Lo cual pues hará aumentar los déficits. Se espera 9% del PIB para el 2035, 6,4% del PIB en 2024. ¿Se acuerdan cuando Europa quería el 3% en los acuerdos de Maastricht? Para que se hagan una idea de lo que significan estas cifras, ¿no? Bueno, pues no solo es que tengan ese problema de que al renegociar la deuda estos tipos de interés es francamente complicado, sino que hay una huelga de compradores. Es que no hay compradores. A ver, sí que hay, pero no hay tantos como de costumbre, por lo tanto, está costando horrores colocar la deuda. Y esto está provocando un nerviosismo enorme en los bonos. Los chinos están bajando fuertemente su posición. A la chita callando le están clavando el puñal por la espalda. De hecho, esta semana Reino Unido ha pasado a China en cuanto a posesión de bonos americanos. Esto era impensable hasta hace poco tiempo. China tenía una posición enorme, pues ya es menos enorme. Claro, si tú a los países les estás intentando forzar una rebaja del déficit comercial, les estás forzando con los aranceles y con acuerdos sobre divisas y demás, al final todo eso se transforma en un déficit comercial menor. Eso está muy bien y es muy loable, pero esos países van a tener menos dólares para comprarte tu deuda. Y no necesariamente porque tomen una represalia contra ti. Japón es un caso típico. Japón ha dicho ya entre la semana pasada y esta 50 veces que evidentemente Japón, si tiene que rebajar tan fuertemente el déficit comercial, no es una cuestión de represalias, es que tiene muchos menos dólares para comprarte tu deuda. Una cosa va con la otra. Un país como este que vive un poco por encima de sus posibilidades, un poco bastante, desde siempre, tradicionalmente, siempre ha necesitado una gran cantidad de dinero extranjero que le financiara. Los déficits comerciales altos le facilitaban mucho la tarea, pero si tú fuerzas hacia abajo los déficits comerciales, te vas a encontrar con que esa tarea de que te financien, pues por pura matemática, te va a ser más difícil. Siempre
esto hay que interpretarlo con la debida moderación, ¿eh? No estamos hablando de ningún apocalipsis, de ahora no compra nadie la deuda, simplemente que es más difícil, que no es poco teniendo en cuenta de lo que estamos hablando. Entonces nos estamos metiendo en un berenjenal con los bonos que tiene muy difícil solución como la Reserva Federal no se ponga a comprar bonos. Vamos a hablar, hablando claro, una QE, como no aparezca una QE que puede ser clara o puede ser encubierta, hay mil maneras de que la Reserva Federal esté aguantando a los bonos sin estar hablando de una QE con luz y taquígrafos. Se pueden hacer por detrás, por delante y por todos los sitios. Esto se puede hacer de muchas maneras. Pero no veo qué solución pueden tener a corto plazo como no hagan eso, porque los bonos se están poniendo nerviosos. Y aquí sí que tenemos que vigilar de cerca. Si los bonos definitivamente se ponen nerviosos, además este es un mercado muy profesional, aquí no hay tantas emociones como en la bolsa. En la bolsa hay muchísimos agentes metidos, muchísimos. Fondos de pensiones, fondos mutuos, inversores particulares, inversores profesionales, hedge fund que te van a la contra en todo, CTAs, fondos de control de volatilidad. En los bonos también hay mucha gente, pero es mucho más profesional, mucho más ceñida a lo que pasa con la macro, mucho menos emocional y mucho más ceñido a los datos. Y claro, te ves todo este panorama, vamos a vigilar a los bonos. Si los bonos se siguen poniendo nerviosos, habrá que tomar medidas. Y claro, y ahora viene una última noticia que les quería mostrar que complica todavía más todo esto. Bueno, pues no encuentro ahora mismo la noticia, la publicaba El Economista esta mañana, han cambiado la portada, pero se lo digo de palabra. El problema está en que la administración Trump está teniendo problemas para que le aprueben todos sus planes de déficit y de recortes de impuestos y todo ese tipo de cosas dentro del Congreso, recordando que la mayoría del Congreso es republicana, pero es que hay republicanos díscolos que están complicando las leyes. En suma, que la aplicación de todo el programa de Trump, intentando reducir costes, intentando bajar los impuestos y demás, ahora mismo se está metiendo en una tramitación parlamentaria muy complicada. Y volvemos a las andadas de que si no llegan a un acuerdo entre los propios republicanos de aquí a julio, pues podría haber problemas también. En suma, que empiezan a darse indicios de que la loable idea de esta administración de rebajar las deudas, de bajar los impuestos, etcétera, puede ser mucho más difícil de lo que se pensaba, perdón. Al final es un poco lo que pasa con cualquier país despilfarrador del sur de Europa, por ejemplo. Tú tienes un gobierno previo que está gastando una burrada, entonces llega un gobernante nuevo y se encuentra con el problema de que ya se ha metido en tal lío de deudas, en tal lío de historias, de subvenciones, de cosas, de líos, que eso no hay quien lo cambie. Porque toques lo que toques, la tecla que toques, se te cae toda la ficha de dominó. Esto ha pasado ya en muchos países del sur de Europa y en otros países donde se ha intentado la austeridad. Al final, la austeridad o medidas un poco de mayor control del gasto no está tan sencillo. En suma, hay muchas complicaciones. Pero la complicación más importante es lo que pueda pasar con los bonos. A los bonos hay que vigilarlos muy de cerca y si los bonos siguen poniéndose nerviosos puede haber problemas y miren el problema de fondo tan serio que tienen los bonos. Así que, pues, se ha complicado la cosa, como ven. Esa rebaja de Moody's, esas declaraciones de Trump que ya vuelven a no estar claras las reglas del juego, esos problemas legislativos de Trump para poder pasar su legislación de rebaja de deuda, rebaja de impuestos y demás. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son las consecuencias macroeconómicas de estos aranceles que parecen estar condenados a ser más altos de lo que parece, pese al acuerdo con China? ¿Cuáles son las consecuencias macroeconómicas? No lo sabemos. Mucha incertidumbre. Puede que no hayan terminado los sustos aún. Puede que tengamos una corrección a corto plazo o una mini corrección hasta las medias de 200, como hemos visto antes. Eso parece que pudiera ser bastante probable. Vamos a ver. Pero ya no se puede estar tan cómodo. Yo estaba muy cómodo toda la semana, lo veía muy claro lo de
que el mercado estaba fuerte y podía seguir, pero ya empieza a haber bastantes teclas. La clave va a estar un poco en lo que pase la semana que viene tras esa declaración de las cartas famosas de Trump. Si vemos que hay un aluvión de rectificaciones, que aparece Besen templando gaitas y demás, pues tampoco habría que preocuparse mucho, salvo que los bonos den el susto definitivo. Si no, si Trump empieza con los titulares negativos otra vez, aprovechando que la bolsa ha subido bastante, pues deberíamos esperar claramente una corrección. En fin, que se ha enturbiado todo un poco. Ya no está tan bien como podríamos pensar a principios de semana. Se está viendo además cómo los insiders que estaban más o menos quietos están volviendo a vender. Bueno, esto no es significativo, lo realmente bueno es cuando compran. Cuando compran sí que suele ser muy positivo para el mercado. Como ven, en abril, a pesar de los batacazos que se estaba dando el mercado, los insiders estaban aprovechando para comprar y mucho. Y al final pues ya ven el rebote que ha habido. Ahora es al revés, están aprovechando el rebote para vender, lo cual no es tan positivo. Muy interesante esto que publicó Bank of America durante la semana. Me gustó bastante. Observen que cuando los ISMs, como ahora, se muestran débiles, pero sin llegar a indicarte recesión, y la recesión no se produce, que son los momentos que están subrayados con un círculo, que es exactamente lo que está pasando ahora, están flojos, pero no están indicando recesión. Cuando esto sucede, el SP500 al cabo de 12 meses sube en promedio un 17%, y solamente una vez no subió y tampoco bajó mucho. Fue en 2011-2012, por cierto, 2011 ahí tuvo Estados Unidos la rebaja, la famosísima rebaja de rating también de SP. Aquello levantó ampollas literalmente, pero tampoco bajó, se quedó plano. En el resto de las ocasiones, cuando los ISM se debilitan pero no se llega a la recesión, se acabó con una subida muy importante en todos los casos de 2 dígitos. La bolsa global, sin Estados Unidos, ya tuvo más historias. La subida fue mucho menor. Los bonos del Tesoro subieron en promedio un 5%. Las materias primas un 6%. Hay que seguir recordando que tenemos la ventana de recompras abierta. Esto es muy positivo para el mercado. Seguimos con el blackout desconectado. Y los CTAs tampoco están tocando las narices. Aquí están las proyecciones de Goldman para los próximos días. Con un mercado plano, en el SP500 está previsto que durante la semana compren 10.550 millones. Bueno, no es una cantidad tremenda, eso son unos 2.000 millones en cada sesión, pero es dinero que entra. Si la bolsa sube no les va a afectar, no van a comprar más. Y si la bolsa bajara, las compras ya se reducirían un tercio, pero seguirían comprando. Compran en todos los escenarios. A un mes vista, compran con un mercado plano o alcista de forma más o menos moderada, pero venderían con un mercado bajista. Que por aquí tampoco parece que vayamos a tener problemas. Los problemas están por todo lo que acabo de decir ahora. En esta gran subida que acabamos de tener, el cierre de cortos pues ha sido primordial. Como pueden ver aquí, se ha visto el mayor cierre de cortos, el segundo mayor cierre de cortos, mejor dicho, desde el año 2020. En el año 2023 se vio un cierre de cortos aún mayor, y ya quitado eso, este ha sido el mayor cierre de cortos en los últimos años. Así que mucha gente pillada, cerrándose a toda prisa, pues ha conseguido que se acelerara la subida. Y la política lo impregna todo. Fíjense qué cosa más curiosa. Estos son los resultados que están obteniendo en bolsa según sea simpatizante demócrata en azul o según sea simpatizante republicano. Los republicanos obtienen mucho más. Como las ideas políticas se nos meten en la cabeza y nos hacen tomar decisiones en función de lo que dicen los políticos con los que simpatizamos, lo cual yo creo que a nivel ser humano eso es un error. Seas americano, seas chino o seas portugués, da igual. Los políticos, dejarnos llevar por esa ideología que ellos crean para utilizarnos como clientes
para darles de comer a todos ellos, me parece un error, ¿eh? Por favor, tome usted sus decisiones sin que les influyan los políticos. Hagan lo que ustedes crean, hagan su propio análisis y manténgalos a cierta distancia en todos los países del mundo. De la ideología no comemos. Comemos de la buena gestión y de analizar debidamente la economía y nuestro trabajo y nuestras cosas. Vamos a poner a los políticos un poco en su sitio. Esto me preocupa mucho. Y la política es que se está metiendo en todo. Fíjense esto. Ayer salió un dato de la Universidad de Michigan, que es otro de los motivos por los cuales ayer les decía que pasaron cosas que, no sé, no me dejan tan tranquilo, que nos mostraban claramente que la crisis de confianza generada en el consumidor por todo cómo se ha llevado la política económica hasta ahora, esa crisis de confianza no está solucionada ni de lejos. Puede que en los mercados sí se haya solucionado, pero no a nivel consumidor, a nivel gente de la calle. Observen qué barbaridad las previsiones a 5 años de inflación en función de qué partido político eres. La línea roja son los demócratas. A los demócratas lo ven todo como si viniera el apocalipsis y los republicanos lo ven todo como si estuviéramos en Disneylandia. Y evidentemente la virtud está en el punto medio. Pero la desconfianza de los demócratas es tal que está arrastrando todas las encuestas de confianza a niveles tremendamente preocupantes. El dato es que fue para ponerse a pensar, ¿eh? Esto no bueno, ¿eh? Esto es el consumidor, al final, es el que manda. El 70% del Producto Interior Bruto de Estados Unidos es el consumidor, y el consumidor pues se ha asustado, con razón o sin ella, pero el consumidor se ha asustado. El mercado parece que se ha recuperado, pero el consumidor no. Observen la línea roja, que es el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, a nivel de expectativas futuras. Como pueden ver, se ha ido al nivel más bajo desde principios de los años 80. Hombre, francamente no creo yo que esto sea peor que la gran crisis financiera del 2008 o que el COVID, pues para el consumidor sí. Nunca estuvo peor que a principios de los años 80, que les recuerdo que allí hubo una recesión doble. Llegó primero una recesión, parecía que se había recuperado y al año siguiente apareció otra. Entonces ahí se pasó muy mal. Desde entonces no había habido unas expectativas de futuro tan bajas para el consumidor de Estados Unidos. Esto muy bueno no es. Es muy exagerado. El índice actual tampoco está nada bien. El índice actual es el azul. Está en 50,8. Voy a agrandar un poco. Está por aquí. Como ven, mucho más pesimismo de las condiciones actuales que en el COVID. ¿Pero cómo es posible esto? O sea, lo que es la cabeza humana, ¿eh? Ya hemos visto, hemos analizado muchas cosas que puede que nos estén haciendo bien desde el parte de la administración actual, pero de ahí a estar más asustado que en el COVID, pero bueno, ¿cómo vamos a comparar? No se puede comparar esto de los aranceles, por mucha consecuencia económica que pueda tener, con estar encerrados en casa, muriendo gente cercana y con una economía que estaba paralizada por completo. Pero la cabeza humana es la cabeza humana. Entonces hay una crisis de confianza tremenda. Esto es una de las claves de la semana, lo que se llama el gran gap entre los datos soft y los datos duros. Los datos soft se consideran, o blandos, se consideran las encuestas como esta, que todas están mostrando, pues ya ven, o sea, ustedes mismos. Y los datos duros, pues son los datos medibles, el Producto Interior Bruto, el IPC, ventas al por menor, y hay mucha diferencia, aunque los datos duros se están debilitando. Esta semana hemos tenido ventas al por menor, si le quitamos coches han quedado peor de lo esperado, muy débiles, y si nos vamos al grupo de control, que serían las subyacentes de ventas al por menor, han quedado fuertemente en negativo. Claro, con esto, ¿cómo no van a quedar? Todo esto ya se empieza a notar, tarde o temprano se va a notar en los datos duros esto. Eso es un problema que tenemos aparcado ahí. Los aranceles no van a ayudar en nada. Los aranceles han generado una crisis de desconfianza alucinante que evidentemente, este dato se publicó ayer, sigue sin solucionarse por mucho que haya rebotado la bolsa. Y las expectativas de inflación, porque los demócratas están con un 9%
Los republicanos compensan que ven Disneylandia con el 1 y pico por ciento solo, pero aún así la inflación se espera un 7,3% en la Universidad de Michigan. Parece muy exagerado esto. Pero es que está descocada completamente la confianza. Los demócratas parecen haber perdido el norte porque no veo yo que de verdad los aranceles puedan provocar una inflación del 9 y pico por ciento, pero es que los republicanos también viven en Disneylandia con un 1,2%. Tampoco veo cómo puede bajar la inflación en un año al 1,2%. No sé cómo. Entonces, ya ven. El lío que tenemos a nivel de confianza, y esto no es para tomar a broma. Y luego me llamó mucho la atención en el dato de Michigan de ayer, pues este gráfico. Estos son los comentarios que hacen sobre la política económica del gobierno no solicitados. O sea, a ti te hacen una encuesta para la Universidad de Michigan, que te hace una serie de preguntas estándar y ya está. Pero hay gente que además de las preguntas que les están haciendo, dan contestaciones de motu propio sin que se lo estén preguntando. Bueno, pues esto se calcula desde antes de los 80 y como ven es la primera vez en la historia que hay un porcentaje de gente que hace comentarios no solicitados sobre la política económica desfavorables, ¿eh? Estos son comentarios desfavorables, no los favorables, se lo pone aquí bien claro. Noticias desfavorables. ¡Enorme! Es decir, la que se ha liado. Es que ni en el COVID ni en la gran crisis financiera del 2008 hacían esos comentarios ni de lejos. La que se ha liado a nivel de confianza de la gente y no se ha pasado aún, por mucho que haya subido tanto el mercado. Así que ahí queda el aviso. En clave de varios me ha llamado la atención el aumento de cortos en los hedge funds. Ya saben que esto no quiere decir nada, ni sirve para operar, ni tampoco como ley de sentimiento contrario, simplemente es un dato más. Como vemos en esta subida, los hedge funds han aumentado los cortos. Lo que pasa es que los hedge funds han comido toda la subida, porque han estado, como ven ahí, cortos durante todo el tiempo. Se han comido la subida frita con patatas. Pero el caso es que están aumentando más aún los cortos al mayor nivel, pues desde mediados del año pasado. Máximos de 34 semanas, lo pone arriba en el gráfico, que aquí no se ve, se me sale de marco, en cuanto a los cortos. Y comentarles un poco de pasada un estudio muy interesante que ha hecho mi compañero JJ Montoya, que es la comparativa entre el VIX a 3 meses y el VIX normal, que es el VIX a un mes, en gráfico semanal. Como pueden ver, cuando se pone muy sobrevendido, se queda un poco pequeño, cuando se pone muy sobrevendido por debajo de 1 y luego vuelve a pasar por encima de esa zona de 1, en el mercado se suelen generar subidas, como ven en las flechas rojas, subidas bastante importantes, bastante sostenidas y en muchos casos incluso te marcan mínimos definitivos del mercado. Y ahora ha vuelto a pasar. Puede ser que estemos ante un mínimo definitivo del mercado, pues es muy posible. Es muy posible. Que pueda haber correcciones con todas estas cosas que hemos dicho antes, por supuesto que sí. Pero igual el mínimo ya ha llegado a bajar todo lo que tenía que bajar. La señal es bastante interesante. Le he hecho un estudio de lo que pasaba después, una semana después, 2 semanas después. Como vemos, los promedios son muy positivos y con un porcentaje de tiempo en positivo pues bastante alto. Esta semana ha publicado Hartnett su famosa encuesta con los grandes gestores de fondos, que están bastante menos asustados. Hay que tener en cuenta que un 75% de las respuestas se dieron antes de conocer el acuerdo con China. Esto es muy importante, ¿eh? Bueno, pues vemos como el cash ha subido, está ya en 4,5%. Esto es bueno, con ese cash tan bajo era más complicado. Fíjense qué cambio tan radical respecto a qué tipo de aterrizaje viene. En solamente un mes, 49% pensaban que iba a haber un aterrizaje duro y han bajado al 26%, y aterrizajes suaves suben del 37 al 61%. Un 46% esperan 2 bajadas de tipos, un 25% 3, un 16% 1. Esto muy bueno no es. Un 75% esperan que las rebajas de impuestos incrementen el déficit. ¿Cuáles son los riesgos de cola? Es decir, aquellas cosas que pueden pasar y que pueden provocar caídas, digamos, de un 20% o más.
pues un 62% piensan, el resto ya son causas con muy pocos seguidores, un 62% causan que lo que podría liarla es que la guerra comercial generara una recesión global. A eso es a lo que más miedo le tienen los grandes gestores de fondos. ¿Y qué trade creen que es el más concurrido? Pues piensan en un 58% que es largos de oro, un 22% largos de los 7 magníficos. Y nos vamos, terminamos como siempre por dando un repasito a ver qué piensa Hartnett en su paper de cada semana, siempre con su punto de vista independiente. En primer lugar, nos da una serie de datos curiosos, dice que el activo que peor lo está haciendo en lo que va de año es el petróleo, con un menos 12%, el mejor está siendo el oro, con un más 21%, la moneda que mejor lo está haciendo en el año resulta que es el rublo ruso, con un 41% de subida. La mejor bolsa del mundo está siendo la polaca, con una subida del 28%, y destaca que tanto la bolsa de Tel Aviv en Israel como la bolsa de Teherán en Irán pues están subiendo a máximos históricos. Dice que grandes cuestiones geopolíticas igual a grandes movimientos en las acciones y que los trade de la paz, o sea, las operaciones apostando por la paz, pues están superando a las operaciones apostando por guerras en 2025. Vamos a traducir con la ayuda del ChatGPT los dos siguientes párrafos que son bastante importantes. Dice que los 3 grandes niveles que él está vigilando ahora son bono del Tesoro de Estados Unidos a 30 años, el 5% de rentabilidad, ya lo hemos visto antes en un gráfico que se está aproximando mucho, el índice del dólar, la cesta del dólar en 100 y el índice de semiconductores en 5000. Dice que un nuevo episodio de subida de los rendimientos y caída del dólar podría producirse si Trump pierde el tramo largo de la curva. Es decir, lo que quiere decir es si las rentabilidades del bono americano a 30 años pasaran por encima del 5%. Si eso sucede, llevaría a una caída de las acciones. Pero Hartnett está convencido que el nivel del 5% de este bono americano a 30 años se va a mantener por ahora. Ponerlo de por ahora en cursiva. Cree que no van a dejar que pase de ahí. Dice que el sector biotecnológico de larga duración está en su nivel más bajo, lo que indica que el consenso de cualquier cosa menos bonos sigue profundamente arraigado. Bueno, la visión más amplia. El próximo mercado alcista. Dice un dólar estadounidense más débil, un techo en los rendimientos de los bonos estadounidenses y una recuperación económica en China. Cree que eso se puede dar y que si eso se da, nada funcionará mejor que las acciones de mercados emergentes. Dice que nos demos cuenta de que el índice de mercados emergentes, quitando a China, que China tiene un peso en ese índice de miedo, pero si quitamos a China, el resto de países emergentes han subido un 20% en el último mes y están a punto de romper un rango de negociación de 20 años. Pues aquí está. Este es el índice de emergentes sin China, repito, el MSCI de emergentes sin China, porque los índices de emergentes normales, China tiene una ponderación enorme. Como ven, está atacando una resistencia que aguanta desde la gran crisis financiera del 2008. Una idea de operativa que podría ser interesante. Su indicador Bullenberg está en 3,6, sigue en una zona acercándose a zonas de compra, pero ahí no nos dice nada dónde está. Los flujos semanales, fuertes entradas de dinero en bolsa, como es lógico, 25.200 millones de dólares de entradas, 13.100 millones de dólares de entradas también en bonos, 900 millones de dólares de entrada en criptos y salidas de oro de 400 millones. Entradas en cash de 17.500 millones de dólares. Muy interesante este parrafito que pone aquí, con un dato que yo no conocía. Dice que uno de sus indicadores preferidos de sentimiento contrario es cuando el 88% de los índices globales MSCI están por encima de sus medias de 50 y 200 a la vez, porque eso indica que el mercado está muy sobrecomprado.
de una manera bastante sofisticada. Entonces a él le gusta vender cuando se llega a esa sobrecompra y viceversa, evidentemente. Bueno, pues dice que el 84% ahora de esos índices están por encima de las medias de 50 y de 200. Es decir, según Hartnett, nos advierte de que los mercados globales están muy cerca de la sobrecompra extrema. ¿De acuerdo? Así que, cuidado. Dice que qué diferencia tan grande cuando el 7 de abril el 76% de estos índices estaban al revés, por debajo de las medias de 50 y de 200. El siguiente párrafo, que lo traduzco también con la ayuda del ChatGPT, es interesantísimo. Si recuerdan, Trump ha estado toda la semana en Oriente Medio y ha llegado a acuerdos muy importantes con países de allí de mucho dinero, por ejemplo con Arabia Saudita. Entonces, Hartnett reflexiona sobre lo siguiente, sobre la geopolítica de la energía y sobre estos acuerdos que acaba de celebrar con Arabia Saudita, pero vistos desde otro punto de vista. Dice que el plan que tiene Trump es aumentar la producción doméstica de petróleo en 3 millones de barriles diarios de aquí a 2028. Esto no se puede cumplir si no se incentiva el fracking. ¿Cuál es el problema del fracking? Que tiene más costes de producción y, como dice Hartnett aquí, pues requiere precios del petróleo más altos, ¿no? Trump dice que entonces opta por otra vía, porque el fracking no está la solución por ahí. Usar la geopolítica para influir sobre Arabia Saudita, Rusia y la OPEP, plus, ahí está incluida Rusia, con el fin de que aumenten la producción, cosa que acaban de hacer, a cambio de levantarle las sanciones a Rusia y ofrecerle apoyo militar a países de la OPEP. De hecho, le ha vendido un montón de armas a Arabia Saudita. Y posiblemente también reactivando el acuerdo nuclear con Irán como catalizador adicional. Se habla de que si se llega a un acuerdo nuclear con Irán, se pueden liberar 200.000 a 300.000 barriles de petróleo diarios. Entonces, claro, muy importante esto que se está negociando allí. Ese viaje ha sido muy importante. Dice, el acuerdo de Riad permitiría que los ingresos petroleros globales vuelvan a reciclarse en bonos del Tesoro estadounidenses. ¿Recuerdan de lo que hemos hablado antes? Pues aquí tienen cómo ya están intentando buscar soluciones, como era habitual históricamente, pero que en los años 2020 se vieron afectados por el régimen de sanciones, lo que incentivaron que aproximadamente el 20% del comercio de petróleo se realice fuera del bloque dólar. Un petróleo muy barato, es muy positivo para Europa, Japón, China y los activos de mercados emergentes y, por supuesto, para Estados Unidos. Esta jugada que puede haber llevado a cabo Trump es extremadamente interesante y muy favorable. Bien, y vamos a resumir este último párrafo, que es el que da título al paper. Hay aquí un poco de rollo, voy a centrarme solo en la parte final. Me centro en el párrafo final. Dice, en una visión de conjunto, los rendimientos de los bonos seguirán siendo el mejor termómetro para determinar si la combinación de políticas populistas en Estados Unidos, menos guerras, menor tamaño del Estado, más aranceles, menos inmigración, estos son los pilares del programa de la administración actual, pues los bonos dirán si esto da lugar a un dividendo de paz inflacionario como el de principios de los 70 o a un dividendo de paz desinflacionario como el de principios de los 90. Aún no lo sabemos. ¿Cuál es la opinión de Hartnett? Pues cree que en 2025 sorprenderá con una caída en los rendimientos de los bonos y desinflación, aunque la perspectiva secular sigue siendo bajista para los bonos gubernamentales como clase de activo. Pues tienen todos los datos. Si les ha gustado el vídeo, no olviden darle a like y les espero mañana domingo con el pequeño vídeo de reflexión de los domingos. No olviden que no me deben hacer caso, que todo lo que he dicho no son más que mis opiniones personales, que lo digo de la manera más humilde posible. Por favor, no me hagan caso porque yo me equivoco muchísimo. Ustedes hagan su propio análisis y ni me sigan a mí ni a nadie. Que todos nos equivocamos más que una escopeta de feria. Que tengan muy buen fin de semana. Y como he dicho hace un momento, pues les espero mañana domingo. Muchísimos saludos desde Suiza. Gracias.